Vamos a empezar con la mesa de trabajo que se titula Habitar el cuerpo, lo representable y lo irrepresentable. Y contamos en esta mesa con grandes ponentes. Voy a presentar a la doctora Raquel Tawil. Ella va a presentar lo irrepresentable del trauma. La doctora Raquel Tawil tiene maestría y doctorado en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental. Es psicoanalista didáctica de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, autora de más de 40 escritos psicoanalíticos en congresos nacionales e internacionales, así como autora de 2 libros. Ella está dedicada a la docencia y a la práctica privada y también cuenta con una especialidad en psicoterapia de pareja. La doctora Raquel Tawil presentará lo irrepresentable del trauma. Raquel, te doy la palabra. ¿Sí se escucha bien? Bueno, empezaré con este trabajo que es meramente teórico y se trata precisamente de lo irrepresentable, la tercera tópica y los procesos de simbolización. Hablo también posteriormente de algo de tratamiento de estos pacientes. Es tarea diaria para nosotros los psicoanalistas enfrentar el sufrimiento ajeno, la pena, el abandono. En este trabajo hablaré del dolor, del trauma, de aquello irrepresentable que habla a través del cuerpo y del acto, como es el caso de niñas abusadas sexualmente y pacientes con lastimaduras narcisistas tempranas, experiencias traumáticas inmanejables que permanecen en calidad de irrepresentables, manifestándose posteriormente en la sintomatología propia de lo que se ha dado por llamar la psicopatología de la posmodernidad. Ya Ferenczi había observado la escisión que emplea la niña futura fronteriza como consecuencia del abuso sexual, en ese juego perverso de la confusión entre el lenguaje de la pasión adulta y el juego infantil, en el que el yo tiene que sacrificar la realidad y la integración en aras de la sobrevivencia física y emocional. La experiencia de abuso sexual en la infancia deja marcas indelebles en el psiquismo, a pesar de que el evento traumático no haya sido representado. Surgen manifestaciones sintomáticas en forma de pasaje al acto, eclosiones en el cuerpo, actos perversos, y se hace manifiesto el factor económico de lo irrepresentable. Por irrepresentable se entiende todo lo que no puede inscribirse como representante psíquico de la pulsión, por lo que no puede ingresar a una cadena de representaciones. Son vivencias traumáticas que quedan escindidas. Varios autores han connotado lo irrepresentable en sus teorías. Freud, al hablar de las neurosis actuales y la compulsión a la repetición, que reproduce sucesos del pasado sin mediar la represión. O Lanier, que añade a los procesos primarios y secundarios el proceso original y el pictograma. También Winnicott, al hablar del miedo al derrumbe, que es como una huella que no pudo ser simbolizada. Y Bion, con el terror sin nombre, perdón, y los elementos beta que solo pueden ser evacuados, no reprimidos. Y otro autor que habla también de esto es Caes, para quien lo irrepresentable se liga con una zona que se asocia a la catástrofe, al horror, a lo nunca imaginado, con emociones intolerables que no pueden ser nombradas. Es lo vacío, lo ausente que surge en el yo ante el encuentro con el otro. Para Green, finalmente, sería lo negativo, aquello que no es traducible y que solo puede descubrirse como enigma de lo que no es. Lo negativo se fija con la compulsión a la repetición, que repite la desligadura y la no representación. Las vivencias no representadas quedan como energía no ligada que tenderá a repetirse compulsivamente, intentando ligar la experiencia a la subjetividad. Repetición a la que Green refiere como el asesinato del tiempo, o Maruco como la repetición demoníaca que toma forma de destino. Tercera tópica. Si bien tanto la primera como la segunda tópica freudianas
nacieron de los datos clínicos que provenían del estudio de los sueños y de la psiconeurosis, actualmente nos encontramos con una clínica muy diferente a aquella de tiempos de Freud. Jagrin apuntó en el 2004 que se hace necesaria una reinterpretación de la obra clásica y tomar los conceptos de autores post-freudianos con respecto al trabajo de lo negativo, los procesos terciarios y los posicionamientos inconscientes y representables que al no ser evocados mediante la palabra son activados y actuados. Así, con base en las consideraciones metapsicológicas que Freud introdujo en sus últimos escritos sobre la perversión y la escisión, conceptos que se han vuelto fundamentales en el psicoanálisis para afrontar la clínica de pacientes no neuróticos, y ante la evidencia clínica de un funcionamiento psíquico diferente en las patologías de la posmodernidad, algunos autores han postulado una tópica distinta al modelo freudiano, es decir, una tercera tópica de aparato psíquico. Esta tercera tópica está conformada por un inconsciente escindido y un preconsciente insuficiente para las funciones de semantización, del que han dado cuenta Laplanche, de Jure, Raggio y Zuckerfeld, entre otros. El trauma es el factor etiológico fundamental en la formación del inconsciente escindido. Cuando debido a traumatismos tempranos, como en el caso de abuso infantil o heridas narcisistas arcaicas, no puede formarse un aparato psíquico con un inconsciente reprimido debido a la escisión, conformará entonces un inconsciente escindido que generará un funcionamiento diferente. El inconsciente escindido se constituye por magnitudes no ligadas que quedan fuera de la trama asociativa, en calidad de irrepresentables. Se trata de descarga de magnitudes de carácter traumático que no han sido tramitadas. Son cargas energéticas sin ligadura que no pueden procesarse a partir de la representación, cosa o palabra, ya que en este inconsciente no existe representación. Se le ha dado diversas denominaciones. Así Zuckerfeld lo denomina inconsciente escindido, Laplanche lo llama inconsciente enclavado, sede de los mensajes enigmáticos que la madre a través de su sexualidad inconsciente implanta en el niño como mensajes a ser traducidos. Y de Jure lo denomina inconsciente amencial, porque, basado en la teoría de Laplanche de la seducción generalizada, sostiene que el niño, al ser invadido de mensajes enigmáticos, deja de pensar y conforma este inconsciente. Por último, si bien Botella no hace alusión a un inconsciente en sí, sí se refiere al transpaís psíquico, una zona psíquica, presíquica, de los acontecimientos que no han podido ser representados. Algunos autores consideran que en el psiquismo pueden coexistir ambos tipos de funcionamientos. De hecho, Zuckerberg defiende esta postura y dice que todos tenemos algo de este inconsciente escindido porque todos hemos vivido algún trauma durante la infancia. Es el trauma universal, ya que siempre hemos tenido exceso de carencias o exceso de satisfacciones. Heisenberg describe dos organizaciones, un estructurante producto de la experiencia de satisfacción que da lugar al inconsciente reprimido y otra desestructurante a partir de la experiencia de dolor, que genera este tipo de inconsciente con fenómenos de desinvestidura, escisión, es el campo de lo negativo. Defensas que Green denomina patologías de frontera, las locuras privadas. Retomando el tema de lo traumático, Botella sostiene que muchas veces el trauma no tiene que ver con la intensidad de lo experienciado, sino con la incapacidad del yo de darle un sentido a lo vivido. Esto nos lleva al campo de la semantización y la simbolización de la experiencia. El trabajo simbólico es una construcción psíquica que determina los sentidos que le damos al mundo en que vivimos. Es un proceso que surge a partir de la ligazón de representaciones, que las une y que va a configurar una malla que permita la circulación del afecto, posibilitando la resignificación.
Esto se logra gracias a la acción de un objeto primario en su papel de objeto simbolizante y mediador que dé sentido a lo vivido. Pero cuando se da un suceso por demás traumático que no puede ser representado, algo se rompe en esta malla de asociaciones y no se puede dar sentido a la experiencia. Quedan más bien huecos sin historia, exceso de excitación, que como intento fallido de ligadura se descargan en acto o soma. Al simbolizar, la persona se reconoce sujeto de lo que está viviendo, puede subjetivar la experiencia, algo desconocida, puede hacerla propia, ya que lo no representado se vive como algo ajeno, no propio, algo desconocido, que lleva en ocasiones a experimentar el terror sin nombre del que habla Bion, y a presentar sentimientos de ajenidad y extrañeza. Esto me lleva a hablar de las patologías de la posmodernidad. En la actualidad, son los cuadros clínicos que se presentan en nuestra consulta con más frecuencia. Se caracterizan por la falta de represión y la presencia de descargas evacuatorias de excitación sin inscripción ni representación en lo psíquico, como en el caso de pacientes fronterizos, psicosomáticos y perversos, que hablan de otra forma de estructuración psíquica que implica un deterioro en el desarrollo yoico, además de un pobre funcionamiento del preconsciente, por lo que la capacidad simbólica y representativa queda tan interferida que el psiquismo no puede procesar sus elementos arcaicos. Emplean mecanismos primitivos como la desmentida y la escisión, lo que nos lleva a la clínica de lo negativo y sus procesos tanáticos. Presentan eclosiones somáticas, pasajes al acto fronterizos y perversos, adicciones y trastornos alimenticios, entre otros cuadros clínicos, como forma de desahogar la hemorragia económica propia de las cargas energéticas de lo traumático no representado, y esto acompañado muchas veces de problemas de alteridad e identidad. Son pacientes que no conformaron un aparato psíquico basado en la represión del conflicto, sino más bien en la escisión, con consecuentes manifestaciones de lo económico expresado en las formas sintomáticas que presentan. Quisiera hacer una breve alusión a algunos síntomas de víctimas probables de abuso sexual infantil y de experiencias traumáticas. En una ocasión atendí a una paciente que sufrió una amenaza sexual por parte de un amigo cercano. Solicitó consulta porque estaba presentando ataques de pánico recurrentes y una angustia aterradora inexplicable para ella, que la llevaba a actuar de una manera agresiva e incontrolable. No recordaba ningún evento sexual infantil, pero sospechaba del mismo ya que vivía con un familiar perverso. Otra paciente que fue violada por el novio en la adolescencia y que estuvo politraumatizada por eventos de abandono en la infancia temprana, con la sospecha de haber sido abusada por el padrastro. En ocasiones tenía descargas emocionales violentas de las que no podía sustraerse y que después vivía con ajenidad, como pasajes al acto desde una parte escindida del resto de su personalidad. Otra paciente sufrió abuso sexual, esto asegurado por la madre. No tenía registro del mismo, pero presentaba variadas manifestaciones de orden somático. Ante situaciones sociales, presentaba eclosiones en forma de irrupciones en la piel y solía comer compulsivamente, presentando un severo sobrepeso. Otra paciente presentaba estados emocionales incomprensibles e inadecuados, como sentir repentinamente, sin motivo y sin saber por qué, algo que no tenía palabras para expresar y que refería como algo hueco, como la nada. Esto yo lo consideraba como el afecto que se reeditaba y que iba acompañando experiencias no traducidas, irrumpiendo sin nombre, sin sentido, sin imagen, solo el hoyo, el hueco, como una travesía hacia la nada. Calmaba estos sentimientos yendo al antro a descargar su energía con alcohol. He llegado a atender algunos casos de pacientes que comunican la irrupción violenta de afectos no concordantes con su realidad actual, que los llevan a actuar y que viven como y que los viven como de una parte muy oscura de sí mismas y que calman teniendo relaciones sexuales indiscriminadas.
En todos los casos, estas pacientes tenían historias de traumas múltiples, sumados a la sospecha de abuso sexual en la infancia. Y en todas se observaba un factor económico que irrumpía en forma de energía no ligada, producto de aquello que permaneció en el inconsciente cindido debido a su imposibilidad de representación. Ahora voy a hablar algo sobre el tratamiento brevemente. En el trabajo terapéutico con este tipo de patologías, de nada sirven las interpretaciones. Se requiere más de un trabajo de reconstrucción, de semantización de las memorias no recordadas. Podemos ayudarles a crear representaciones prestando nuestro aparato de pensar y sentir para figurar con ellos qué pudieron haber sentido ante ciertas circunstancias. Invitarlos a dar significados a las cosas que sienten, que irrumpen de manera extraña, como los ataques de pánico, las manifestaciones somáticas y afectivas incontrolables y los pasajes al acto. Invitarlos a fantasear y decir lo más loco que les pase por la cabeza. Crear una historia con ellos que llene el vacío, una narrativa. Y en esto, el papel del analista cobra importancia, ya no como pantalla en blanco como refiere Freud en el tratamiento del neurótico, sino como el analista trabajando con su mente, brindándose todo él en busca de significados, involucrándose en la generación de sentidos. Es a través de procesos terciarios que la capacidad representacional puede llegar a adquirirse y en esto cobra importancia el encuadre interno del analista. La psicoterapia no debe ser vista como un espacio donde se repite la historia una y otra vez, sino que debe verse como un espacio donde se crea lo nuevo, se renueva la historia, ya que es en el vínculo, en presencia y por acción de ese otro, en donde puede crearse un sentido. A mayor trauma, mayor necesidad de creación de algo nuevo que no repita una y otra vez el dolor y la angustia de aquello que no puede ser nombrado. Gracias.